Diputada Almaguer Pardo, si fuera tan amable de decirme qué reservas de las 7 que tengo enlistadas va a presentar en este momento. Muchas gracias, diputada presidenta. Presento las 6 reservas contenidas del artículo, del artículo 21 del decreto, y usted dispone en qué momento las pone a consideración del Pleno, presidenta. Tengo, diputada, una reserva del artículo 21 y tengo otras 6 reservas en relación al anexo 13. Es correcto. Entonces, procederá a presentar artículo 21 y reservas del anexo 13. ¿Es correcto? Muy bien, diputada. Entonces, dado que son más de 5 reservas, dispone usted de 6 minutos para presentarlas. Adelante. Gracias, presidenta. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 propone 128,092 millones de pesos para el anexo 13, que son 24,574 millones de pesos más de lo destinado el año pasado, 19,6 del aumento con respecto al 2020. Sin embargo, ninguna emoción nos llega, puesto que esto es otra más de las simulaciones de la mayoría artificial en esta Cámara de Diputados. Pues la totalidad de este incremento está etiquetado en uno de los programas prioritarios del actual gobierno, el de la pensión para personas adultas mayores, programa que no cuenta con perspectiva de género y resulta evidentemente ser un programa clientelar. Es decir, que ese programa se entrega directa de dinero, concentra el 46% de todo el presupuesto etiquetado para la igualdad entre hombres y mujeres, del total de los 59,169 millones de pesos para este programa dentro del anexo 13. Estamos proponiendo que se distribuya en diversos programas presupuestales del mismo anexo, que tienen disminución y son insuficientes para atender salud, proyectos productivos y la violencia que vivimos las mujeres en este país. En primer lugar, propongo modificar el texto del dictamen del artículo 21 del párrafo y la fracción tercera para que se garantice por parte del Ejecutivo Federal que el presupuesto cuente con perspectiva de género y la igualdad en todos los programas que integran el anexo 13. Asimismo, reiterar que todo el 2020 hemos defendido y luchado para que se respete el presupuesto para refugios especializados a mujeres víctimas de violencia de género para sus hijas e hijos. Ahora viene etiquetado dentro del presupuesto del ramo 20 del bienestar. El monto presupuesto para los refugios es de 405,003,761 pesos, que es exactamente lo mismo que tuvieron asignados durante 2020, lo que en términos reales significaría una disminución del 3,3 por la inflación. Si antes ya era insuficiente, estamos proponiendo duplicarlo a 800 millones de pesos, por obvias razones, de que haya espacios que den albergue y atención a las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de la violencia. En contraste con lo ocurrido en los refugios, desapareció totalmente del proyecto de decreto 2021 el programa de derechos indígenas, en donde salía el presupuesto para las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, las CAMIS, que son los refugios para mujeres, pero en zonas rurales e indígenas, que además atienden partos en donde no hay centros de salud. En el PEF 2020, este programa tuvo etiquetados 85,5 millones de pesos para la igualdad de género, de los que 30 millones eran para las CAMIS, aunque finalmente se les recortó a la mitad. Al final de cuentas, desaparecieron. Además de los otros 436,6 millones denominados programas para el fortalecimiento económico de los pueblos y comunidades indígenas.
Pero para el 2021, el primer programa desapareció y el segundo cambió de nombre por el Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con solo 171.3 millones asignados. Es decir, que en total se eliminaron más de 350 millones para mujeres indígenas, lo que representa en términos reales 68% menos a lo que es indispensable que este programa sí se integre al anexo 13 y se le asignen 500 millones de pesos. En cuanto a los subsidios de este organismo, reparte para las alertas de violencia de género un total de 202 millones de pesos. En esa misma cantidad es la que está plasmada para repartir en 2020. Por lo que en términos reales significa una disminución del 3.3 por la inflación, a la que también ante la pandemia de violencia feminicida que hemos estado solicitando, que se duplique el presupuesto. Es importante aumentar el presupuesto para la atención de la salud sexual y reproductiva, que tuvo un decremento del 17% y al que proponemos se aumente la cantidad de 2.526 millones. Hemos trabajado en esta legislatura varias iniciativas trascendentales para las mujeres: la paridad, la violencia política, derechos laborales, para las mujeres, etcétera. Por lo que apelo a esta soberanía de la paridad, a la congruencia para aprobar estas reservas que son esenciales en el compromiso que se dice tener de parte de la mayoría artificial para garantizar los derechos de las mujeres y atender las necesidades urgentes que no están reflejadas en el proyecto del presupuesto del Ejecutivo ni el dictamen hoy presentado. Por último, les digo, vienen aquí y todos los que presentaron una propuesta, una reserva, la retiran. Se les conmina, se les conmina desde acá a ilustrar al Pleno. No es posible ilustrar a un Pleno con una mayoría irresponsable que toma dictado de un presupuesto de la Presidencia de la República sin sentido social. Sigan tomando dictado. A México no lo van a engañar. No quieren etiquetar salud porque quieren tener el cajón abierto para seguir utilizando en la opacidad, en la corrupción, todos los recursos posibles y son insaciables para que sigan manejando a diestra en corrupción, en opacidad, los programas sociales. Diputada, su tiempo se ha agotado. Termino, Presidenta. Los programas sociales clientelares, de ese tamaño es su miedo a perder. México despreciará esa mayoría artificial, abusiva, tendenciosa, opaca y corrupta. ¿Es cuánto, Presidenta?